2 veces al día salgo a pasear con Bruno y en una de nuestras excursiones por el barrio, le doy tiempo para pasear por el parque. Intento variar nuestras rutas para evitar la monotonía, lo cual es beneficioso tanto para Bruno como para mí. Especialmente los fines de semana, alargo nuestros paseos, aprovechando la oportunidad de relajarme sin las preocupaciones del trabajo. En una nublada tarde de sábado, me fui en uno de esos paseos largos con Bruno. Nos aventuramos en una zona desconocida y encontramos un sendero natural en una extensa reserva urbana. Era un camino tranquilo, que parecía desierto si no fuera por nuestra presencia. El sendero, rodeado de matorrales, era estrecho y no tenía el pavimento de concreto típico de otras rutas de la reserva. Bruno, impaciente, nos guiaba por el camino, tirando de la correa con entusiasmo, sin duda intrigado por la multitud de olores desconocidos. Finalmente, encontramos un curioso parque cuadrado a lo largo del sendero, con un área de juegos infantiles, columpios y una cancha de baloncesto aparentemente abandonada y sin pelotas. Intrigada por la emoción de Bruno, lo seguí al parque. Inicialmente, tenía la intención de descansar en uno de los bancos con vista al área de juegos, pero cuando Bruno continuó ladrando excitado, un comportamiento que usualmente indica la presencia de otros animales o, raramente, de personas, me vi obligada a continuar explorando. Así que, sin decir una palabra más, me levanté y aflojé la correa para que Bruno pudiera correr hacia lo que le había interesado. Mirando hacia el bosque, no vi nada notable. Sin embargo, a medida que nos acercábamos, Bruno se volvía cada vez más hostil, casi asfixiándose en su afán por arrastrarme al bosque. De repente, detrás de un árbol alto, apareció un hombre sonriendo. Bueno, él me encontró. Alejando a Bruno del bosque y del desconocido, lo calmé, disculpándome por el comportamiento de mi perro, y luego me alejé rápidamente, preocupada por la extraña forma en que apareció ese hombre. No te preocupes, amiga, nos llamó él, caminando a nuestro ritmo. A pesar del insistente ladrido de mi perro y sus miradas hacia atrás, continué caminando, tirando de él conmigo. Sin embargo, cuando el hombre continuó siguiéndonos incluso fuera del parque y en el sendero, finalmente me detuve para preguntar si necesitaba ayuda. En respuesta, él sonrió desarmantemente y con un gesto mostró que quería acariciar a Bruno. Lo siento, amigo, él no es muy amigable, intervine, continuando nuestro camino con aún más prisa. El constante gruñido de Bruno y la persistente presencia del hombre, acechando a un lado del sendero, causaban una creciente sensación de ansiedad. Me di cuenta de que este encuentro podría representar una amenaza. Instintivamente, me levanté y comencé a correr, siguiendo nuestros pasos hasta que alcanzamos la entrada del sendero y luego corrí de vuelta a la calle. Bruno, aunque lanzaba miradas cautelosas hacia atrás, obedeció cuando lo urgía a seguir. Con mi régimen habitual de ejercicios cardiovasculares, no me preocupaba que él no pudiera mantener el ritmo. Las dudas persistieron, pero finalmente incluso Bruno dejó de vigilar. Han pasado varias horas desde nuestro regreso. Bruno estaba acostado en su cama junto a la mía cuando de repente levantó la cabeza y gruñó hacia la ventana. Al principio, lo atribuye a las gotas de lluvia golpeando el cristal. A pesar de mi comodidad, pensé en levantarme y cerrar la ventana. Y entonces, la tranquilidad fue interrumpida por una voz que reconocí de antes. Preguntó si sabía por qué estaba en el bosque. Bruno se puso de pie de un salto. Asustada, me giré hacia la ventana, incapaz de distinguir sus rasgos, pero captando una silueta contra el vidrio. ¿Qué quieres?, grité, esforzando mi voz. Él preguntó tranquilamente si había sido testigo de sus acciones en el bosque. Mi respuesta, un tembloroso no, pareció satisfacerlo. Su figura se retiró de la ventana y gradualmente la agitación de Bruno se calmó. Cerrando la ventana, no pude deshacerme de la sensación de inquietud. Dormir parecía imposible sin contactar a las autoridades. Informé lo sucedido, describiendo en detalle el encuentro en el parque y la invasión en la ventana.
El despachador me aconsejó estar alerta y aseguró que estaban listos para venir en caso de necesidad. A pesar de que Bruno seguía sintiendo miedo, su presencia me daba una sensación de seguridad. Afortunadamente, el visitante no regresó. Sin embargo, su enigmática pregunta sobre lo que hacía en el parque sigue rondando en mi mente, insinuando motivos que plantean más preguntas que respuestas.